tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta transmisión que estamos haciendo con este curso de sanidad interior y les tengo pues una buena noticia. Hoy vamos a ver el último tema de este libro de Ya Basta que hemos estado viendo y a partir de la próxima semana vamos a estar viendo este nuevo libro que es Para avanzar hay que sanar. Si tú aún no lo tienes, lo puedes conseguir en amazon.com, ahí donde viene la lupa, pones Ángela Kellenberger y ahí aparecen todos los libros que tenemos en Amazon y viene este. Si lo quieres de manera física, escríbeme a mi correo angelamaldonado.k@gmail.com y ahí escríbeme y te lo podemos mandar por paquetería. Y bueno, hoy nos toca ver la lección 8 de este libro Ya Basta y el tema es déjate llenar por Dios. ¿Les parece que oremos antes de empezar? Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado de compartir este libro. Yo te ruego con todo mi corazón que pueda o haya sido de bendición a mis hermanos y que siga siendo de bendición para que puedan sacar todo lo que tienen guardado ahí en sus corazones, tal vez ya por años, tal vez desde pequeños. Padre, yo te ruego que tú sigas trayendo esa sanidad que cada uno de nosotros necesitamos para poder seguir avanzando, para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has creado. De entrada te pido que nos perdones si nos hemos tardado en buscarte con todo nuestro corazón. Y yo te ruego que esta lección de hoy nos prepare para entender lo importante que es dejarnos llenar por ti, Padre. Tú háblanos a cada uno de la manera en que solo tu Espíritu Santo sabe hacerlo. Y Señor, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les decía que el tema se llama Déjate llenar por Dios. Pero si tú quieres llenar algo, primero, que ya está lleno, primero tienes que vaciarte para después dejarte llenar por Dios. Y a veces nos llenamos de tantas cosas, pueden ser cosas de nuestro pasado, pueden ser cosas que estás viviendo actualmente, aflicciones en donde tu mente está tan saturada con pensamientos, con cosas que traes, que no permites dejar que Dios te llene. Y hoy vamos a ver un ejemplo que no viene en sus libros, pero quiero mencionarlo, quiero que lo leamos, que lo analicemos. Y estoy hablando de Ana. Si quieren acompañarme, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 6, y mientras yo voy platicando algo para darles el contexto. Elcana tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina pudo darle hijos a Elcana, pero Ana era estéril. Y entonces cada año ellos subían al tabernáculo a ofrecer adoración, ofrecer sacrificios a Dios. Y cada año que subían, Penina se ve que le hacía bullying a Ana, la molestaba. Y vamos a leer a partir del verso 6. Primera de Samuel 1:6 dice así: y su rival, esto es Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vamos a estar leyendo y les voy a ir explicando. Ana cada año, cuando subían, al ver cómo la fastidiaba y la molestaba Penina, se ve que caía en depresiones al grado de no querer comer, al grado de llorar. Y vemos que entonces ella cada año era lo mismo y lo mismo. Pero esta situación cambió. Pero vamos a seguir leyendo verso 7, dice así: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana
lloraba y no comía, perdón, eso ya lo había leído. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vemos que Elcana amaba a Ana, sin embargo, ella anhelaba ser madre y sobre todo ella anhelaba tener un hijo que le sirviera a Dios. Seguimos leyendo y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí nos dice la traducción Reina Valera que estaba sentado junto al pilar del templo. En esta época todavía no había sido construido el templo, fue hasta la época de Salomón. Otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice que estaba sentado en la entrada del tabernáculo, y eso es más correcto porque no había templo todavía, pero sí estaba en Silo el tabernáculo. Seguimos leyendo verso 10 y dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Más adelante vamos a ver que como que se tardó en ir y buscar a Dios y sacar todo aquello que le afligía. Vemos que el Señor escucha su oración, ahorita lo vamos a ver, pero muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, a veces hacemos una oración fax, a veces hacemos una oración así rápida, o a veces estamos tan deprimidos que ni queremos orar, y tenemos que entender con quién estamos hablando a la hora de orar. Cuando tú oras tienes que saber que estás hablando con el Todopoderoso, con aquel que hace de lo imposible algo posible, con aquel que te puede escuchar y sabe cómo lo que tú necesitas, sabe quitar esa tristeza que hay en tu corazón. Entonces vemos que año tras año Ana estaba en depresión, pero en esta ocasión fue diferente. Ella decidió buscar a Dios y dejarle todo lo que había en su corazón. Dice que con amargura de alma, se ve que ya traía por mucho tiempo guardada esa ira reprimida, tal vez en contra de Penina, porque la fastidiaba. El punto es que ella buscó el lugar correcto donde dejar todo lo que traía en su corazón. Ella buscó a Dios y ahí sacó todo lo que ella tenía. Se vació por completo para dejarse llenar por Dios. Entonces vemos que ahí lloró abundantemente. Y luego dice el verso 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y vean lo que dice el verso 12. Dice: mientras ella oraba largamente, esta no fue una oración fax, una oración de unos segundos, ahí de veras sacó todo lo que traía en su corazón delante de Dios. Por eso dice: oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
Yo te pregunto, ¿cuántas veces has derramado tu alma delante de Dios? Cuando Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra clama es como dar de gritos, es sacar lo que traes. Yo digo que también involucra desahogarte con Dios, y eso fue lo que Ana hizo. Se desahogó por completo con el Señor, sacó todo lo que traía, se vació por completo. Verso 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Y vean lo que dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El libro que estamos viendo dice, ya basta. Desde la primera lección yo les vimos el tema de toma la decisión. Y hoy te lo vuelvo a repetir. Tú le pones fecha de caducidad a tu sufrimiento. Tú dices hasta cuándo quieres seguir igual, o hasta cuándo dices ya basta, ya no quiero seguir igual, voy a buscar a Dios, voy a sacar todo lo que tengo con Dios y me voy a dejar llenar por Él. Ahora, ya hemos visto varias cosas, este es el último tema, y esto es bien importante entenderlo. Entonces vemos que hasta ahora Ana había hablado, durante años había aguantado ese bullying de parte de Penina, había aguantado todas las cosas ofensivas, irritantes que le decía por ella no poder tener hijos, y hasta que dijo ya basta, ya no puedo más, y fue a buscar a Dios y sacó todo lo que ella tenía en su corazón. Verso 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y vean lo que dice. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Supo ir al lugar correcto, supo sacar con Dios todo lo que había en su corazón, y algo importante, le creyó. Cuando tú vas a buscar al Señor para llenarte por Él, primero vacíate, saca lo que traes en tu corazón y luego déjate llenar por Él. Ella empezó a tener paz y créele a Dios, cree que Dios te está escuchando y que va a prestar atención a lo que tú le estás diciendo y va a actuar. Cuando tú te sabes escuchado, escuchada por Dios, tú sabes que Él va a hacer algo. No te dé el avión como a veces nosotros solemos hacerlo con nuestros hijos o con personas que nos platican algo y tú como que escuchas, pero ni escuchas y les das el avión. Cuando tú oras realmente a Dios y sacas lo que traes en tu corazón, Él te escucha, y cuando tú sabes y crees realmente que Él te escucha, tú tienes que tener la seguridad de que algo va a hacer. En este caso, Ana ya no estuvo triste, su fe estaba puesta en Dios, sabía que Dios algo iba a hacer y por eso ya comió y estuvo en paz. Entonces vemos que es muy importante dejarnos llenar por Dios. ¿Qué pasa cuando tú te dejas llenar por Dios? Tú empiezas a seguirlo de otra manera, porque es ahí en su presencia cuando tú empiezas a conocer realmente quién es Dios. A veces tenemos una información distorsionada de Dios por lo que hemos escuchado, a veces como conocemos a Dios de oídas, pero es en la presencia de Dios donde realmente tú conoces a Dios y sabes cuánto te ama, sabes lo importante que eres para Él, y al tú estar en comunión con el Señor, tú vas a caminar en el fruto del Espíritu Santo. Ahora,
No sabemos el fruto del Espíritu Santo según la versión Reina Valera 60, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin embargo, quiero leérselos de acuerdo a la traducción de la Biblia para todos con lenguaje actual. Vean lo que en sus libros viene. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Entonces, seguramente Ana, al dejar todo ese dolor que había, ese coraje tal vez hacia Penina o seguramente hacia Penina, al buscar a Dios y dejarse llenar por el Señor, yo creo que salió viendo a Penina de diferente manera. Yo creo que ahí pudo perdonarla y pudo verla con una mirada diferente, con ojos de perdón. Ahora, tenemos que entender que nuestras fuerzas, nosotros no podemos conducirnos en el fruto del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, vayan por favor a Juan 15, vamos a leer del 1 al 5, para que nos demos cuenta que Jesús nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no podemos dar el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo, dice: yo soy la vid, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Jesús aquí se está comparando con la vid. La vid es la planta de la uva y nos está comparando a nosotros como como el pámpano, que son esas ramitas pequeñas que unen el racimo de la uva a la planta. Nosotros somos esa ramita. Tú no puedes dar fruto si no estás pegado a la vida, a la planta. Entonces, cuando estamos conectados con el Señor, cuando buscamos con todo nuestro corazón al Señor en su presencia como lo hizo Ana, pero no solo una vez, sino que ya sea de manera constante, entonces tú vas a producir ese fruto del Espíritu Santo. Tu fe va a ir creciendo también. Acuérdense que para salvarnos, Dios nos da una pequeña porción de fe, pero es importante que entendamos que nuestra fe tiene que ir creciendo, y dice la Biblia en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe tiene que ir creciendo para que en situaciones difíciles nosotros podamos creerle a Dios que Dios puede hacer milagros, que Dios puede transformar lo imposible en algo posible. Y para esto quiero que analicemos a dos mujeres en donde vemos claramente que una buscó al Señor con todo su corazón, y cuando llegó una aflicción a sus vidas, ella creyó, ella no se agüitó, bueno, sí estaba triste y todo, pero su confianza estaba puesta en el Señor. En cambio, la otra, por no conocer bien al Señor, no le creyó y no entendió los planes de Dios. Y me estoy refiriendo a Marta y a María. Si quieren buscar, por favor, Lucas capítulo 10, verso 38, para que nos demos cuenta
¿Qué tipo de mujeres somos nosotros? ¿Somos de las que nos afanamos por mil cosas o somos de aquellas que nos tomamos ese tiempo tan importante de buscar a Dios, de estudiar su palabra? Vamos a leerlo. Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero que entendamos muy bien algo. Marta se ve que tenía el don de servir y tan es así que quería servirle al Señor. Ella fue la que invitó al Señor a su casa y allí seguramente estaba preparando algo para que comiera. Sin embargo, estaba preparando algo que él nunca le pidió. Y ella estaba afanándose por servirle. Y mientras María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Ahora, tenemos que entender que en aquel entonces se veía muy mal que una mujer estuviera ahí a los pies de un hombre escuchándolo. Las mujeres no tenían prohibido estar cerca de los hombres para escuchar la Torá o cosas así. Ellas estaban excluidas de eso. Entonces vemos a María. No le importaba el qué dirán, y María, al estar sentada a sus pies, vemos que se estaba humillando. Y así es como tiene que estar nuestro corazón cada vez que escuchemos una predicación, cada vez que escuchemos o leamos más bien nosotros la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en su palabra con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios nos quiera decir, no con una actitud soberbia como diciendo, pues esto ya lo sé, esto no va para mí, esto va para el que está al lado o al frente o para otra persona. Entonces, cada que tú abras la Biblia, tú o escuches un mensaje de la palabra de Dios, tú ten un corazón humilde como María y estate dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo te quiera mostrar. Pero vemos aquí a Marta, va con el Señor, acusa a María, le dice, pues esta como diciendo, esta floja no está haciendo nada y me está dejando hacer todo. Pero vean lo que Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. En pocas palabras, estaba diciendo, Marta, Marta, estás tan preocupada e histérica. La palabra turbada significa histérica. Entonces le estaba diciendo, ya deja de preocuparte y no te pongas de histérica. María ha escogido la buena parte y eso es lo más importante. Como mujeres es tan fácil preocuparnos por los quehaceres de la casa, preocuparnos por los hijos, que la casa esté limpia, que la comida esté a tiempo, y nos preocupamos y nos afanamos y nos ponemos histéricas y nos ponemos históricas sin entender que si tú buscas primero al Señor, Dios te va a ayudar a hacer todas las demás cosas. Ahora es importante también entender que dice ahí, un versículo antes dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, quiero decirte que el servicio a Dios te acerca a Dios, pero no te hace conocerlo. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 4, para que nos demos cuenta que Dios quiere que le sirvamos, le agrada que le sirvamos, pero a veces nuestro enfoque del servicio está distorsionado. A veces creemos que servirle a Dios es más importante que buscarlo en comunión íntima. Y bueno, vamos a leerlo para que lo veamos.
Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y vean lo que dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a veces podemos estar sirviéndole a Dios tanto que descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con el Señor. Y déjame decirte algo que tristemente suele suceder. Cuando recién recibes a Cristo, tal vez te devoras la Biblia y lo quieres conocer más y tu amor va creciendo. Pero llega un punto en el que como que ya te aburres, como que ya no le ves el caso de leer la palabra, como que dices, pues esto es lo mismo y lo mismo, no sé. Y tu primer amor se va enfriando y tal vez le das más prioridad al servicio a Dios que a tu comunión íntima con el Señor. Y sabes una cosa, tu primer amor tiene que ir en aumento. Entre más conoces al Señor, más te tienes que enamorar de Él. Pero ¿cómo lo vas a conocer si no le dedicas tiempo? Si no sabes realmente quién es. Entonces, entre más tú lo busques, como Ana lo buscó, como María estuvo ahí sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, entre más tú hagas eso, más te vas a enamorar de Él. Y obviamente, como les decía, tu fe va a ir creciendo. Ahora vemos cómo una servía, tenía el don del servicio, pero descuidó su comunión con Jesús. En cambio, María estaba ahí sentada escuchándolo y esa parte nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar cuando tú lees la palabra y Dios te habla tan directo, te da un rema que te levanta, que te ayuda a seguir adelante, a avanzar, que te ayuda a superar cualquier angustia en la que estabas, como lo estaba Ana, que te ayuda a enfrentar las circunstancias adversas que van a venir a nuestra vida, porque les decía yo en la clase pasada que la vida cristiana es como una carrera, pero una carrera de obstáculos en donde se nos van a presentar tentaciones, pruebas, aflicciones que tenemos que superar. Y bueno, estas dos mujeres tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Si me puedes ir buscando Juan 11:17 mientras yo comparto el contexto, porfis. Vemos que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, eran sus amigos. Y entonces su hermano Lázaro enferma gravemente y le mandan decir a Jesús que vaya pronto a verlo para orar por él y para sanarlo. Sin embargo, Jesús a propósito se tarda en llegar. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que tenía que hacer. Él quería glorificar al Padre de una manera tremenda. A veces Dios aparentemente se tarda en escuchar nuestras oraciones, pero es porque viene algo más grande. Es porque Él tiene el plan perfecto de todo y no nos tenemos que desesperar. Y cuando tú tienes esa comunión con el Señor, tú tienes confianza en el Señor y aunque no entiendas nada, sabes que Él tiene el control absoluto de todo. Sin embargo, cuando no lo conoces bien, puedes reaccionar como reaccionó Marta. Vamos a leerlo. Les decía Juan 11, verso 7. Perdón, verso 17. ¿Sí dije 17? Sí. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, se murió.
falleció. Dice verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, me como las comas, para consolarlas por su hermano. O sea, aquí vemos que ellas se ve que estaban dolidas por la muerte de su hermano y muchos judíos estaban en casa de ellas consolándolas. Pero vean lo que pasó después. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vemos que Marta sale disparada a buscar a Jesús, pero no vemos a nadie siguiendo a Marta. Y se ve que María se quedó con las personas que estaban con ellos en la casa. Y luego dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como les decía, Marta no conocía bien a Jesús. ¿Por qué? Porque no se daba el tiempo de conocerlo. Se afanaba más sirviendo, preparando cosas que estar ahí cerca de él escuchándolo. Entonces vemos que al él no llegar cuando ella quería que fuera, le reclama y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso yo estoy segura que lo dijo de boca para afuera, porque no lo sentía realmente. Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Quiero que se den cuenta que Jesús le dijo a Marta lo que iba a hacer, pero ella no lo entendió porque no lo conocía realmente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta conocía a Jesús como su Salvador. Tal vez lo conocía como su Señor, pero no lo conocía como su amado. No lo conocía como aquel que está contigo en todo momento, como lo conocía María. Verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta era una mujer salva. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Sin embargo, no lo conocía más. Solo, como les decía, lo conocía como su Salvador y como su Señor, pero nada más. Y muchas gentes, muchas personas así lo conocen, pero hay que ir más allá, hay que conocerlo más, como tu amado, como tu esposo, como esa persona que das lo que sea por el otro. Verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Quiero que observemos que Jesús no mandó llamar a Marta, mandó llamar a María. ¿Por qué? Porque él tenía una relación hermosa con ella. Y vemos que ella dice que se levantó de prisa y fue con él. Yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios o el Señor te ha llamado? ¿Te ha llamado por tu nombre tal vez en la madrugada? ¿Te ha llamado para tener ese tiempo de intimidad con Él? Para que tú lo busques, para que platiques con Él, para que te desahogues como Ana se desahogaba con Dios. ¿Te ha atraído a Él? ¿O te ha querido despertar y tú dices, ay Señor, ahorita no quiero orar, quiero seguir durmiendo? ¿O te levantas de prisa como María para buscarlo? Y vemos que cuando María llega, vamos al verso 30, dice lo siguiente, Jesús todavía no había entrado
en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, ¿qué dice? Que la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Yo me pregunto, ¿por qué a Marta nadie la siguió? Y a María, o sea, regresa Marta, María sale disparada y todos siguen a María. Pero cuando salió disparada Marta, nadie la siguió. Vamos a ver por qué. Y luego dice, verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, hizo algo que Marta no hizo. Dice, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si te fijas, dijo exactamente las mismas palabras que su hermana Marta. Sin embargo, hizo algo muy diferente. Ella se postró a sus pies. ¿Qué significa esto? Que se estaba humillando. Era como si le hubiera dicho, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Cuando tú te postras delante de Dios, cuando tú te humillas, tú estás aceptando la voluntad de Dios, aunque no le entiendas. Ahora, ¿había dolor? Claro que había dolor. Sufría mucho y estaba llorando. Ella se lo dijo llorando, porque si seguimos leyendo, vean lo que dice. Jesús entonces, verso 33, dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y vean lo que dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, Jesús lloró. Esto me conmueve tremendamente, porque a Marta le dijo lo que iba a hacer. Pero como Marta no lo conocía bien, ella dijo, sí, va a resucitar en el día postrero. A María, en cambio, por la actitud que ella tomó, por esa actitud de humildad, por aceptar, aunque no entendía nada, el plan de Dios, él se conmovió y la vio llorando y dice que Jesús también lloró. Cuando tú vas con el Señor, te desahogas con Dios como lo hizo Ana, como lo hizo María, y le dices, sabes que no entiendo nada, pero si esa es tu voluntad, Señor, pues yo la acepto. Señor, sé que tú hubieras podido hacer las cosas diferentes, pero si esa es tu voluntad, yo la acepto. Cuando Dios ve esa actitud en tu corazón, tú permites que Él actúe rápidamente. Ahí Jesús no le dijo lo que iba a hacer, le dijo, ¿dónde le pusisteis? Actuó. Entonces importa mucho la actitud del corazón cuando busquemos a Dios para dejarle ahí todo lo que queramos y dejarnos llenar por Él. Entonces vemos que vamos otra vez al verso 35, Jesús lloró, tu dolor es su dolor y Él llora junto contigo. Verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Seguimos leyendo y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenían una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya apestaba. Bueno, porque es de 4 días. Pero vean lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
O sea, cuando tú realmente crees, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de lo que tus ojos están viendo, a pesar de lo que tus oídos están escuchando, cuando tú le crees a Dios, tú permites que Dios haga grandes cosas. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y vean lo que dice el verso 45. Dice: entonces muchos de los judíos que había venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Yo te pregunto, ¿seguirías a una persona que está molesta, que está amargada, que está histérica? ¿La seguirías? ¿O le sacarías la vuelta y dirías: no, yo con esta persona mejor ni me junto? En cambio, así estaba Marta. Estaba molesta, estaba con amargura, molesta con el Señor porque no vino antes cuando ella quería que fuera y porque había permitido que Lázaro muriera. Y luego todavía cuando Jesús le dice: quiten la piedra, ella no le creyó. ¿Seguirías a una persona así negativa? Porque una persona amargada es una persona negativa, todo lo ve mal. Ella veía lo apestoso que ya estaba Lázaro, los huesos muertos, en vez de ver lo que Jesús podía hacer con esos huesos que estaban muertos. En cambio, María era una mujer que estaba llena de Dios y lo reflejaba con sus hechos. Ella amaba realmente a Dios. Dios era lo primero en su vida y eso se refleja en tus hechos. Cuando Dios realmente te llena tu corazón porque tú lo has buscado, tú lo vas a reflejar hacia los demás y los demás van a decir: yo no sé qué tiene esta persona, pero eso yo lo quiero, porque está reflejando el amor del Señor, está reflejando la paz del Señor, está reflejando el gozo del Señor. Y eso es lo que tenemos que procurar, que el fruto del Espíritu Santo se refleje en nuestras vidas para que otras personas quieran acercarse y conocer al Señor. María, por buscarlo, fue que otros conocieron de Jesús, la siguieron a ella. Y esto es lo que tenemos que entender. Tú y yo tenemos una misión y se los dije en la clase pasada que nos toca ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que también ir y hacer discípulos a todas las naciones, a donde Dios nos ponga, tenemos que ir. Sin embargo, no te van a seguir y no te van a hacer caso si tú no reflejas al Señor. De ahí la importancia de llenarnos del Señor. Ahora, no es casualidad que en el capítulo 12, ahí mismo del Evangelio de Juan, vean lo que dice el verso 1, Juan 12, 1, para que veamos que pues Marta siguió en lo suyo y María seguía enamorada del Señor. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, o sea, Marta seguía sirviendo y eso no está mal, de veras que no está mal servirle al Señor. De hecho, Dios anhela que le sirvamos, pero no antepongas, como les decía, el servicio a tu comunión con el Señor. Y luego dice, Marta servía, verso 2, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y vean el verso 3. Entonces María
tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces vemos que aquí María, un perfume de nardo puro, era un perfume carísimo. Y ella no le importó gastarlo y derramarlo sobre el Señor. Muchos la criticaron, entre ellos Judas, porque él era el que estaba a cargo de la bolsa y de ahí extraía. Y él decía, ¡qué desperdicio! Lo hubiéramos vendido y darlo a los pobres, como si le importaran los pobres a Judas, ¿no? Sin embargo, a María, ella le estaba dando lo más preciado en cuestión material de lo que tenía. A veces cuando nos piden una ofrenda o un diezmo o nuestro diezmo, muchas personas dicen, ¿por qué le voy a dar de lo mío al Señor? Sin entender que todo lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos es por su gracia. Y darle una parte de lo que Él nos ha dado es como agradecimiento a Él. Pero María le dio mucho más que un poquito. Le dio, yo creo que la mayor riqueza que ella tenía. Y no le importó, porque amaba al Señor. Y cuando tú realmente amas a Dios, estás dispuesta no solo a darle lo mejor, sino a hacer su voluntad. Estás dispuesta a hacer lo que te pida, a ser obediente a Dios. Y entre más tú eres obediente a Dios, entre más lo buscas, entre más te dejas llenar por Él, más vas a avanzar, más cosas vas a lograr, más te vas a enamorar del Señor. Entonces es bien importante que nos dejemos llenar por el Señor. Y vean lo que dice Primera de Juan 4:19, o si no yo se los digo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que entender que en la medida en que nos dejamos llenar por el Señor, nos vamos llenando de su amor. Y cuando tú te llenas de su amor, ¿qué es lo que vas a dar a los demás? Amor. Entonces dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La mayor mostración o demostración de amor es cuando tú eres capaz de dar tu vida por los demás. Y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces yo no sé si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón. Si tú no lo has recibido, hoy quiero cerrar con este libro para hacerte esta invitación. Que recibas a Cristo en tu corazón para que tú realmente empieces a conocerlo y sepas cuánto Él te ama. Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Él pagó un castigo que tú y yo nos merecíamos por pecadores. Entonces, imagínate, Él dice que su rostro fue desfigurado y que no lo podían reconocer, que ni siquiera podías darte cuenta si era un ser humano o no, así lo desfiguraron. Y permitió todo eso por amor a ti y por amor a mí. Entonces tú dime si no te ama. Dio su vida, permitió que lo escarnecieran, permitió que le pusieran una corona de espinas, unas espinas grandes que se le encajaron en su cráneo, y sufrió muchísimo, derramó su sangre para limpiar tus pecados y mis pecados. Y hoy Él está ahí en la puerta de tu corazón tocando, diciendo, déjame entrar, déjame ser el Señor de tu vida, déjame guiarte, déjame llenarte, déjame demostrarte cuánto te amo para que entonces tú puedas amarme y amar a tu prójimo. Entonces yo te invito a que hagas una oración junto conmigo. Si tú has conocido a Jesús, lo has invitado en tu vida, pero quieres conocerlo más, también repite esta oración. Y vamos a decirle lo siguiente.
Amado Jesús, gracias, porque ahí en esa cruz tú pagaste un castigo que yo me merecía por pecador, por pecadora. Gracias por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Hoy creo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Creo que eres el Hijo de Dios y que resucitaste al tercer día. Y hoy, Jesús, te invito a morar a mi corazón. Te invito a que me dirijas, me guíes, me llenes con tu amor para que yo pueda amarte también y pueda derramar ese amor también a mi prójimo. Señor, ayúdame. Y Padre Celestial, si no te conozco todavía bien, si te conozco como Marta, como mi Salvador y como mi Señor nada más, hoy quiero conocerte cada día más para que seas mi amado, para conocerte como mi esposo, para que tú realmente seas lo primero en mi vida. Y Padre Celestial, perdóname si no te he buscado como debería. Jesús, perdóname si no he estado conectada contigo. Perdónenme si no los he buscado, si no te he buscado, mi Dios, en tu palabra, que es vida. Y hoy quiero hacer un nuevo pacto contigo. Un pacto de buscarte más cada día, de no afanarme por las cosas materiales, de no afanarme por el quehacer de la casa, de no afanarme por educar a mis hijos, de no afanarme por servirte. Quiero, Señor, como María, estar ahí a tus pies, escuchando tu palabra y aprender de ti cada día. Quiero, Señor, el día de hoy desahogarme contigo, como Ana lo hizo, que sacó todo lo que traía para que tú me llenes y pueda levantarme y estar en paz, confiando en ti, en que se va a hacer tu perfecta voluntad en mi vida. Gracias por todo y gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Sígueme sanando, sígueme levantando en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, aquí termina este libro de Ya Basta. La semana que entra nos seguimos con este libro de Para avanzar hay que sanar. Si tú lo quieres de manera digital, lo puedes encontrar. Bueno, véanlo bien para que lo ubiquen. Para avanzar hay que sanar. Para que lo puedes encontrar en Amazon, amazon.com. Y ahí me buscas como Ángela Kellenberger y ahí lo encuentras. O si lo quieres de manera física, escríbeme un correo a angelamaldonado.kilo@gmail.com. Y bueno, gracias por todo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.